Hola, bienvenido nuevamente a tu canal Conociendo tu Biblia. Soy Biglión. En esta ocasión vamos a interrumpir la secuencia que llevamos del libro en estudio del libro de Efesios, y dada la fecha acerca de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, vamos a transmitir este video que habla acerca de las pruebas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, agradecemos su atención y su apoyo y les pedimos, por favor, que accione la campanita para que ustedes reciban las notificaciones de este canal. También les pedimos un like, que nos ayuda bastante. Compartir este material con toda confianza, usted lo puede hacer, puede incluso grabarlo y reproducirlo en otro lugar. También agradecemos sus comentarios que nos ayudan a mejorar. Iniciamos con el estudio de las pruebas bíblicas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y tomaremos como base el texto de Marcos, capítulo 16, versículos del 1 al 13. Por supuesto que vamos a relacionar varios textos de los 4 evangelios para tener pruebas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pruebas bíblicas. Gracias a Dios, en verdad, por esta fecha memorable dentro del cristianismo y también dentro de la humanidad, porque Cristo vino a poner un antes y un después de la humanidad. Y usted lo ve antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por todas las personas, por todo el hombre, por el ser humano. Sin embargo, no todo el mundo acoge para sí este hecho, hecho por demás hermoso y de esperanza. Tristemente, este evento se ha convertido en un acto controversial, un hecho sujeto incluso a discusión, y es más, algunas personas lo consideran como algo dudoso. Están en su derecho de hacerlo, sin embargo, esto no resta veracidad al hecho de que Jesucristo murió por el pecador. Bien. Pero gracias a Dios, por lo que tenemos escrito en la Biblia, que sin lugar a dudas es una referencia histórica que sustenta todos los hechos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y en este caso específico de su resurrección, un evento consignado dentro de los 4 evangelios. Los 4 evangelios nos dan pruebas indubitables acerca de su resurrección. Y entramos con la primera prueba. La primera prueba la vemos en el versículo 1 y 3 del capítulo 16 de Marcos, pero también está relacionado con el pasaje paralelo de Mateo 27, 57 al 61. Dice el texto de Marcos, la tristeza de las mujeres que acompañaron en este caso a Jesús. Dice el versículo 1, 16:1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron, note bien esta parte, compraron especias aromáticas para ir a ungirle, es decir, a ungir el cuerpo del Señor Jesucristo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Estamos hablando por ahí de las 5 de la mañana. Considerando esto, que el sol en Israel a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, ya se siente el calor incluso. Bien, pero decían entre sí, ellas, las mujeres, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Esto es lo que nos cuenta Marcos 16, del 1 al 3. Ahora, vamos a ver este mismo pasaje en Mateo 27. Dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús.
Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo a José de Arimatea. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena, la otra María, sentados delante del sepulcro. Si usted se da cuenta, son los mismos personajes que se narran en Mateo 16, del 1 al 3. Entonces vemos aquí que estas mujeres estaban tristes por la muerte del Señor Jesucristo. Ellas fueron literalmente testigos presenciales directos de la muerte y sepultura del Señor Jesucristo. Recordemos que ellas siguieron la procesión al sepulcro, según lo narra Marcos 15, 40 y 41. Dice el versículo 15, 40, dice: también había algunas mujeres mirándole lejos, entre las cuales se vuelve a nombrar a María Magdalena, a María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé se vuelve a nombrar, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Es decir, aquí nombran a tres actores principales, que es María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, y otras mujeres que seguían a Jesús, que seguían las enseñanzas sobre todo de Jesús, y que habían subido a Jerusalén. ¿Qué quiere decir con esto que habían subido a Jerusalén? Recordemos que Jerusalén está hacia arriba, y ellas tenían que ir precisamente a Jerusalén, donde fue Jesús enjuiciado. Tenían que subir, usted puede ver en los mapas antiguos, que literalmente para entrar a las murallas que rodeaban Jerusalén había que ascender. Y también saliendo de ahí había una hondanada que los lleva a el Gólgota. También tenían que subir al Gólgota. Entonces vemos que muchas mujeres habían subido a Jerusalén, lo que indica que no había duda con relación a la muerte del Señor Jesucristo. Y todavía el texto de Juan, capítulo 19, versículo 34, dice que cuando llegaron, porque se acercaba la fiesta, necesitaban que ya todos estuvieran muertos. A los dos ladrones, si usted lo recuerda, les fracturaron las piernas. Pero cuando llegó el centurión y vio que Jesús estaba muerto, para cerciorarse de la muerte del Señor Jesucristo, dice Juan 19, 34, tomó la lanza, ensartó la lanza en el costado del Señor Jesucristo, dice, y al instante salió agua y sangre. Recordemos entonces que fueron ellas las que compraron las especies, según lo vimos en Marcos 16:1, para ungir el cuerpo del Señor Jesús, lo cual habla de su preocupación por dar el último cuidado, estamos hablando humanamente, cuidado a un ser querido. Dichas especias tenían el propósito no tan solo de embalsamar el cuerpo del Señor, sino también de perfumar su cuerpo, y con ello evitar en lo posible el mal olor causado por la descomposición. Estamos hablando de manera humana. Ahora, eran mujeres, como podemos ver, eran mujeres que observaban la ley, pues fue hasta el primer día de la semana cuando acudieron a ungir el cuerpo, es decir, respetaron ese Shabbat especial. Como mujeres, también hay algo interesante.
pensaron dentro de sí misma, y lo vemos en el versículo, en Marcos 16:3, dice, ¿quién nos moverá la piedra? Ellas no sabían lo que había pasado después de que encerraron a Jesús, que lo vamos a ver más adelante. Ya que siendo testigos presenciales, ellas, estas mujeres, vieron cómo fue sellada la tumba del Señor Jesús. Y vea también cuál fue su sorpresa cuando ellas llegaron al lugar de la tumba. Esto nos lo narra Lucas 24, la sorpresa de estas mujeres cuando llegaron a la tumba. Dice Mateo 24:3, y entrando, es decir, ellas, no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, es decir, dos ángeles. Segunda prueba, la piedra desplazada. Según el texto de Marcos 16:4 dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Así es, cuando llegaron ellos al sepulcro, vieron la piedra que era muy grande, para que usted tenga una idea aproximada. Los sepulcros de aquel entonces se hacían haciendo una excavación en una roca. En esa roca hacían la cama, precisamente de la misma piedra. Ahí colocaban el cuerpo de la persona muerta. Afuera tapaban esa tumba con una piedra redonda, entre 2,5 y 3 metros de altura o de diámetro, y con un espesor entre 20 y 30 centímetros. Entonces era una piedra de gran peso, incluso me atrevo a decir de algunas toneladas de peso. Luego vemos más adelante en Mateo 28, del 2 en 28:2, dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, dice, y removió la piedra y se sentó sobre ella. Guarde por favor allí este versículo, porque más adelante vamos a ver el propósito de todo esto. Ahora, como vemos aquí la segunda prueba, que es la piedra desplazada, vamos a hacer el antecedente de la piedra que cierra la tumba. Y esto lo vemos en Mateo 27, 62 al 66. Mire lo que dice. Al día siguiente, y ahí lo pongo con rojo para que usted tome estos datos, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, están hablando con Pilatos, nos acordamos que aquel engañador dijo, esto es refiriéndose a Jesucristo, dijo, viviendo aún, dice, después de 3 días resucitaré. Manda pues, es decir, los fariseos están pidiéndole a Pilatos, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Vaya que me impresionan estas personas. Luego vemos el 65, y Pilato les dijo, ahí tienen una guardia, id y asegurarlo como saben, es decir, como se acostumbra de acuerdo a la ordenanza romana. Entonces, ellos fueron y aseguraron el sepulcro, como dice ahí, en amarillo, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Qué significa este último? Ellos van, ven la piedra enorme, la que está tapando el sepulcro del Señor Jesucristo, la sellan, es decir, ponen unos
discúlpenme la expresión, unos sellos donde con el anillo del procurador, en este caso Poncio Pilatos, ponen como un sello que debe de ser inviolable, y esos sellos a su vez estaban sosteniendo una cuerda. Entonces, un rasguño en ese sello o una cuerda que había sido jalada, que era parte del sello, era un problemón que se metían con el gobierno. Entonces, vemos que estos versículos nos muestran las precauciones humanas que se tomaron estas gentes religiosas junto con los romanos como medidas de prevención, evitando con ello que los seguidores del Señor Jesús, es decir, los apóstoles, hurtaran el cuerpo. Pero estas medidas solo hicieron más grande y evidente el poder de Dios. Hacen más patente el milagro de la resurrección del Señor Jesucristo. Y este hecho me recuerda aquel milagro de Elías y los profetas de Baal. Cuando los profetas de Baal pusieron el sacrificio del toro, lo cortaron y danzaron y brincaron y gritaron todo el día para que descendiera fuego. Y usted recuerda cómo Elías también él toma el animal para el sacrificio, también lo despedaza y ahora pide que los mismos sacerdotes de Baal llenaran de agua todo el lugar de sacrificio, y aún así descendió fuego del cielo, haciendo evidente en el caso de Elías el poder de nuestro Dios. Asimismo, en este caso, pues con todo y sello, con todo lo que hubo, si ustedes vieron, hubo ese gran temblor y hubo ese ángel que removió la piedra. Recordemos también que había una guardia. Dice que ahí el texto anterior que acabamos de ver, había una guardia conocida como la Guardia Pretoriana, compuesta por 16, perdónenme también la expresión, orangutanes. 16 elementos de lo mejor. O sea que era difícil acercarse tan solo a ese lugar. Pero lo importante es que la piedra no fue quitada para ayudar a salir a Jesús de la tumba, sino para ayudar a los testigos incrédulos a creer en el poder de Dios y, por supuesto, para hacer más contundente la resurrección del Señor Jesucristo a los incrédulos. Tercera prueba, Marcos 16, versículos 5 y 6, y ahí tenemos la prueba, es que están ahí los ángeles. Dice, y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Las mujeres al verlo se espantaron. Mas este ángel les dijo, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Y miren lo que dice el ángel. Miren el lugar donde le pusieron. Bien, en Lucas, un texto paralelo a este que acabamos de leer, Lucas 24, del 4 al 6, también nos dice lo siguiente. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea. Estamos hablando de Jerusalén y Galilea al norte, un promedio de 120, 130 kilómetros de distancia. Entonces, estos dos pasajes, el de Marcos 16, 5 y 6 y este de Lucas que acabamos de leer, nos señalan al menos dos ángeles con vestiduras resplandecientes, quienes tienen la comunicación con las mujeres diciéndoles, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive?
no está aquí, ha resucitado. Y luego en Mateo 28:6 les dice, miren el lugar donde le pusieron, es decir, ya no está. Pero sobre todo, la acción de los ángeles fue hacer ruido al remover la piedra. Recordemos que hubo un gran temblor, para que todo el mundo se enterase de que el Señor Jesucristo resucitó y a la vez hacerse cargo de los soldados que vigilaban la tumba. Adelante vamos a ver cómo es que se hacen cargo de estos soldados. Luego tenemos en Mateo 28, del 2 al 4, lo siguiente, dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto, dice, era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Está describiendo la vestidura del ángel y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Me encanta este pasaje. Aquellos señores gorilones, fortachones, la fama que tenía la milicia de Roma, aquí los otrora valentones, ante tal manifestación del poder de Dios, se tornan cobardes, se tornan miedosos, temerosos. Pero la acción más preciosa de los ángeles hacia estos creyentes fue animarles, fue consolarles y darles instrucciones precisas a las mujeres para que también las dieran a los discípulos. Mateo 28:5 dice, el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, les está diciendo, pues ha resucitado. Y como dijo, vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. Y Marcos 16:7, ahí está la instrucción, pero vayan a los discípulos y a Pedro, que él, es decir, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allá lo verán como él les dijo. Más adelante vamos a confirmar esta instrucción. La prueba número 4. El versículo 6 de Marcos 16, vemos la ausencia del cuerpo de Jesús. Dice el texto, mas él les dijo, el ángel, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. ¿Quién dice esto? Los ángeles, ¿sí? Fueron los ángeles, en este caso, quienes realmente anunciaron por primera vez la resurrección de Jesucristo, y fueron los ángeles. Y aquí voy a meterme en algo que he visto en algunas iglesias. No las juzgo, pero aquí tengo una base doctrinal para decir que no estoy de acuerdo. Bien, algunas mujeres, algunas iglesias han enseñado por tradición que el domingo de resurrección quienes deben de predicar son las mujeres, porque dicen según ellos que fueron las primeras en llevar el mensaje de la resurrección. Sin embargo, si usted analiza el texto, las mujeres al principio no creyeron, pues cuando fueron a ungir el cuerpo de Jesús estaban, dice el texto, temerosas. Y Lucas 24:5 nos dice, como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Entonces, ellas, lo que sí fueron las primeras portadoras del mensaje de la resurrección de Cristo, porque los varones en ese momento tenían miedo, estaban escondidos, tenían temor a las represalias por parte de Roma. Entonces, vemos aquí
que realmente quienes llevaron el primer mensaje de la resurrección fueron los ángeles. Quinta prueba, el versículo 7 de Marcos 16, el cumplimiento de las promesas de Jesús. Veíamos hace un momento, Marcos 16, 7, cuando los ángeles le dicen a las mujeres, dice, vayan y digan a los discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Ahí le verán como él dijo. Vemos entonces el cumplimiento de las promesas, en este caso de Jesús. Jesús dijo que iría a Galilea tal como lo había prometido en Marcos 14, 28. Miren lo que dice, pero después que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Repito, de Nazaret, de Jerusalén a Galilea son como unos 130 kilómetros en línea recta hacia el norte. Entonces, el cumplimiento de esta profecía indica que Jesús ya había resucitado, que Jesús sabía que sus hombres fieles ante el temor y la adversidad se dispersarían. Sin embargo, en esa compasión característica de nuestro Señor Jesucristo, Él los anima más adelante, como vemos en Marcos 16, 14, pero Mateo 28, 16 y 17 nos dice, pero los 11 discípulos, recordemos que Judas ya se había ahorcado, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, ¿qué dice ahí? Le adoraron. Sin embargo, esa última expresión, esas tres últimas palabras, me impresionan. Dice, pero algunos dudaban. De esos 11, algunos dudaban. Nos habla este pasaje escritural de una manera tangible que Jesús resucitó. Prueba número 6, Mateo 28, del 11 al 15. El testimonio mentiroso de los soldados romanos. Mire, mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Vamos a poner el escenario. Viene el ángel, hay ese temblor, se remueve la piedra, se asustan los soldados romanos y van con la noticia a las autoridades romanas y a las autoridades religiosas. En lo que van, vienen las mujeres, y es cuando encontraron la tumba abierta sin la guardia. Por eso que las mujeres no hablan de la guardia. Entonces, mientras ellas iban, aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de lo que había acontecido. Y reunidos con los ancianos, es decir, con las autoridades religiosas, y habido consejo, se juntaron para deliberar, dieron, como dice ahí, mucho dinero a los soldados. Soborno, eso se llama soborno, ¿sí? Diciendo, digan ustedes, soldados, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron cuando nosotros estábamos dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros le persuadiremos al gobernador y lo expondremos a salvo a estos romanos. Y ellos, los soldados, tomando el dinero, hicieron como les habían instruido estos religiosos. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Estamos hablando, cuando dice hasta el día de hoy, hablando aproximadamente de 30, 35 años después de la muerte del Señor Jesucristo. Y aquí hay algo muy interesante. Tanto los soldados romanos como la estirpe religiosa de ese tiempo trataron de ocultar un hecho por demás evidente. Y note bien que la Escritura dice que sobornaron a los soldados con el propósito de negar la resurrección de Jesús y los hechos que sucedieron por medio de los ángeles. Teniendo en cuenta esto, debemos de tener en cuenta esto.
La disciplina romana, en este caso, de acuerdo a la disciplina romana, este acto resulta ridículo. Pues nadie, estando ahí 16 hombres fuertes, nadie podía acercarse siquiera a la tumba sin que los soldados romanos se dieran cuenta. Nadie podía hacer algo a la tumba sin que en ello se expusiera la vida de por medio. Es más, según las leyes estrictas romanas que rayaban en la crueldad, ningún soldado romano ni siquiera podía dormitar porque lo mataban. Entonces, tal mentira por sí misma es insostenible. ¿Cómo pues entonces un grupo de hombres temerosos y mujeres lastimadas emocionalmente podían enfrentarse a esos soldados romanos que tenían una fama de crueldad? Esto es increíble. Séptima prueba. Tenemos ahora el testimonio de Juan y de Pedro en el capítulo de Juan, capítulo 20, versículos 3 al 7. Dice, y salieron Pedro y el otro discípulo, es decir, Juan, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, o sea, Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Es decir, Juan se detuvo en la puerta y ve hacia adentro de la cueva, del sepulcro, y vio los lienzos que estaban ahí. Luego Simón llegó después, hacia atrás de Juan, y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y el sudario que había estado sobre su cabeza no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado y puesto en un lugar aparte. ¿Qué escena? Juan y Pedro, recuerden que fueron avisados por María Magdalena y corrieron hacia el sepulcro y para su sorpresa solo encontraron los lienzos con que fue envuelto el cuerpo de Jesucristo. Lienzos que quedaron en un lugar, y permítame la expresión y el comparativo, en ese lugar como un capullo de la mariposa cuando ésta sale con un vistoso cuerpo. Y entonces quedaron ahí estos lienzos como un testigo mudo de un hecho sin precedentes. Si el cuerpo hubiese sido llevado por alguien, obviamente los lienzos también hubieran sido llevados junto con el cuerpo, o bien esos lienzos hubiesen sido arrojados posteriormente en algún otro lugar, pero es imposible llevarse en un cuerpo semi-embalsamado sin desenrollar los lienzos, lo cual requiere tiempo y se hubieran dado cuenta los soldados. Marcos nos da otras evidencias de la resurrección de Jesús. Vemos ahí en el versículo 8 del capítulo 16 que las mujeres se fueron huyendo del sepulcro. Ya, recuerden que los soldados ya habían ido a quejarse de lo que había sucedido y ellas vieron el sepulcro vacío y salieron huyendo. Luego en el versículo 9 y 10 de ese mismo capítulo de Marcos, la aparición de Jesús a María Magdalena, de quien dice el texto, había echado 7 demonios. Luego en el versículo 12 de Marcos 16, la aparición de 2 discípulos cuando estos caminaban. Lucas nos los narra como el camino de Emaús. Sin embargo, la prueba más importante, y esto no quiere decir que las otras no lo sean, la prueba más importante de la resurrección del Señor Jesucristo es usted. Eres tú. Somos los que en este momento nos encontramos conmemorando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, alegrándonos y dándole gracias por su victoria.
Porque la resurrección que Él obtuvo es para vida eterna en su presencia. Y esa es la esperanza que nos une. Porque con su resurrección también hay resurrección de la fe. Una fe que estaba muerta. Pues las promesas del Señor Jesús trajeron palabras de redención. Pues todos los creyentes, ya sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, han confiado, han creído en Jesús como el Salvador de los hombres. Y como lo dije antes aún de Cristo, creyeron en Jesús, pero murieron ellos mirando de lejos al que vendría. Y nosotros de este tiempo de los gentiles vemos hacia el pasado a alguien que ya vino y murió por nosotros. ¿Por qué? Porque con su resurrección también hay resurrección de la esperanza del cielo a través de Jesús. Pues la resurrección que Él promete es para vida eterna en su presencia, y esa es la esperanza que nos une y que nos mueve. Porque con su resurrección resucitó el amor, pues desde la caída de Adán, la historia de la humanidad se convirtió en dolor, en ira y muerte, a tal punto que el odio del judaísmo y de Roma trataron con odio, con ira y con muerte al Salvador del mundo. Sin embargo, la resurrección de Jesús es la resurrección de la vida eterna, es la victoria del amor. El amor de Jesús en la cruz se convirtió en un evento de amor incomparable e interminable, de justicia, de perdón. En cuanto Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El apóstol Pablo, por vía de comparación, nos hace ver que el milagro de la resurrección es el hecho culminante de la obra del Señor Jesucristo y el cimiento de nuestra fe, como lo dice el texto de 1 Corintios 3 y 4 y en adelante. Y ahora la pregunta es, ¿por qué? Porque si Cristo no resucitó, en vano hemos creído. Porque si Cristo no resucitó, todos estamos equivocados. Si Cristo no resucitó, toda su obra fue un rotundo fracaso. Si Cristo no resucitó, quien ganó fue Satanás y el pecado del hombre. Si Cristo no resucitó, el valor de la expiación y el perdón, entonces no existe. Luego, todos estamos perdidos. No hay ninguna esperanza. No hay cielo a donde ir. Y la fe que profesamos entonces sería nula. Entonces, ¿cómo nos explicamos el hecho de que 12 personas cambiaron sus vidas y el mundo? ¿Cómo nos explicamos el hecho de que otras vidas hayan cambiado y a la vez hayan hecho impacto en el entorno que conocemos? Usted conoce y ya es testigo de algunas personas que tenían una fama tan negativa en la zona donde vivía esa persona, y luego esta persona se convierte al Señor Jesucristo y hay un cambio radical de esa persona que impacta incluso a su comunidad. Usted conoce a varios de estos personajes y puede atestiguar de los cambios a causa del Evangelio en tales personas. También, ¿cómo nos explicamos de algunos hombres que, pudiendo vivir de una manera acomodada en sus fortunas, deciden entregar sus vidas por amor a la obra del Evangelio, a la obra misionera, a predicar la palabra de Dios? Por amor a Cristo. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, Lázaro salió de la tumba con los lienzos puestos. Y fue dada la orden por Jesús a los que estaban ahí que le desatasen.
pero Lázaro moriría después como todo ser humano. Pero la gente no entendió este mensaje. Cuando Jesús resucitó, aquí viene lo interesante, cuando Jesús resucitó, salió sin las ataduras mortuorias. Cuando Jesús resucitó, dejó la tumba abierta. Y esto adquiere una gran relevancia que es aplicable en la persona que recibe a Jesucristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque cuando recibimos a Jesucristo como Salvador personal, nos levantamos del lecho de muerte de pecado, pero como nuevas criaturas, a una vida nueva de justicia, ya que hemos dejado atrás de nosotros la mortaja o las ataduras del pecado, y como evidencia de que hemos sido rescatados de la corrupción del pecado. Cuando recibimos a Jesucristo como Salvador, debemos dejar la tumba abierta de nuestro pasado como testigo mudo de lo que alguna vez fue nuestra vida. Por lo que podemos decir, también por vía de contraste, que muchos fundadores de religiones han muerto. Alá murió y no hay nada que me diga que resucitó. De Buda no hay nada que me diga que resucitó. Del brahmanismo, del budismo, del confucianismo, del taoísmo y cualquier otra creencia, y con todo el respeto y misericordia que debemos mostrar, su líder o sus líderes no han resucitado. Si usted lo sabe, díganos dónde están. Adán, por medio de su pecado, trajo la muerte a toda la humanidad. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero Cristo, por medio de su muerte y su resurrección, trajo vida a todo aquel que decide apropiarse de su obra redentora. Dice primera los Corintios, capítulo 15, 21 y 22, dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán resucitados. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo no es una obra que implique universalismo. Es decir, si Jesús murió y resucitó por los pecadores, entonces todos son perdonados. No funciona así. El hecho de que Jesús murió y resucitó sea imputable al humano el beneficio de su obra de manera automática, definitivamente no. La Biblia y el Señor Jesucristo enseñan que la salvación es por fe. Dice la palabra de Dios, es arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es la piedra angular de que creemos en Cristo, y la prueba más contundente de su resurrección está en Juan 10, 17 al 18. Dice en el 10, 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Jesucristo, en un acto meramente voluntario, tomó el pecado del hombre para que el hombre viviera sin acusación de su pecado. Cristo gustó de la muerte para que el hombre viva eternamente. Cristo resucitó y subió al cielo para darnos un lugar en el cielo y un cuerpo distinto, un cuerpo glorificado, y como dice Romanos 8:17, hacernos coherederos. No tenemos ya nada que agregar. No tenemos más que hacer.
Pues él mismo claramente en Juan 19:30 consigna cuando él está muriendo, dice, consumado es decir, ya no hay nada que hacer. Querer hacer algo por obtener nuestra salvación es hacer algo que no nos corresponde, es pisar un terreno divino. Quiere decir, si usted quiere hacer algo por su salvación, quiere decir que sus obras para obtener el cielo tienen el mismo valor que la obra de Señor Jesucristo. Y si usted lo piensa así, cuidado. Jesucristo resucitó para que también nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Él, resucitemos a una vida victoriosa, porque con su resurrección es una victoria sobre la muerte. Le pregunto, ¿usted ya tiene esa victoria? Si no es así, le invito a reflexionar en lo siguiente. Póngase a cuentas con el Señor Jesucristo. Y si usted quiere tener esta promesa de resurrección cuando usted muera o cuando el Señor venga por los suyos, solamente tiene que hacer lo siguiente. Reconozca que usted es pecador. Reconozca que usted no puede hacer nada por obtener la salvación. Pídele perdón a Dios por sus pecados e invite a Jesucristo a que entre a su corazón. Haga usted esta oración con todo corazón y usted obtendrá la victoria. Una vez más, gracias por tu atención. Déjanos tus comentarios a ese correo, con gusto los responderemos. Y recuerda, mi estimado oyente y hermano, la tierra tiene que ser llena del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren el mar. Dios los bendiga.